Presidenta, vamos a un tema que no venía en tu agenda seguramente cuando tomaste las riendas, pero pues que se ha dado solito. ¿Qué pasa con el gobernador Miguel Barbosa? ¿Por qué tienen una mala relación y por qué se originó esta, que es evidente para todos nosotros? Bueno, ¿qué pase con él? No sabría decir, no me correspondería tampoco. Sobre lo que sí me corresponde a mí es decir que cuando la ciudadanía te otorga un mandato, cuando la ciudadanía te otorga este honor de servir por elección popular, más allá de las ideologías, de las diferencias, de las propias personalidades que podamos tener, está el bienestar común, está dar resultados, está generar los canales de comunicación que sean necesarios, las mesas de trabajo que se requieran para resolver problemas. Eso me queda a mí completamente claro, que es mi obligación. Lo hago con todas las autoridades, con el gobierno federal, con el gobierno estatal, con los trabajadores de las dependencias mismas, las propias del ayuntamiento, con los sectores y organismos empresariales, con los universitarios, con los académicos, con los vecinales, porque ese es mi trabajo. Para eso me dio la confianza de la ciudadanía, para eso me contrataron. Es lamentable, han sido desafortunados algunos de los desencuentros. Me parece que algo que lo genera es que no todas las personas que hoy participamos en política han tenido claridad de que tiene que cambiar la forma de hacer política, que estar a la altura de las circunstancias es realmente resolver, no obstaculizar, no insultar, no denostar, sino buscar otras alternativas. Y también... ¿Te refieres a él? ¿Tiene un viejo estilo de hacer política? Me parece que algunos perfiles, sí, por supuesto, como el de él, no están acostumbrados a escuchar opiniones, okay. No probablemente a debatir algunas estrategias o a arrastrar el lápiz. Yo soy de una generación, sí, que si vamos a trabajar una estrategia, pues estemos todos los involucrados. Por eso el modelo de gobierno municipal es ese, con la ciudadanía. Mucho lo que dice el presidente, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. En el caso del municipio la lógica es, si no escuchas el mandato del pueblo, que es quien te dio la encomienda, entonces ¿cómo estás construyendo? ¿Cómo estás decidiendo? Y eso nos involucra a los gobiernos municipales, estatales y federales. En órdenes, no como jerárquicos, sino como cada quien con sus autonomías, sí, y con sus competencias. Yo pues soy una autoridad electa también, por lo tanto siempre emitiré mi opinión y diré en qué estoy de acuerdo, en qué no, y los cómo podríamos resolver en aquellos en los que pudiera yo observar. ¿Por qué no estaría yo de acuerdo en alguna estrategia que en el caso de la relación actual entre gobierno estatal y municipal generó en las estrategias de seguridad? Para mí tienen que venir acompañadas de todo un plan, de todo un proyecto, y las acciones, los cambios, las modificaciones o implementaciones tienen que venir acompañados de una proyección, de saber qué resultados buscas alcanzar. Ahí ves tú donde hubo desencuentros, ahí se origina. Mi opinión básica es que no estoy de acuerdo con los perfiles que están asesorando en materia de seguridad a nivel estatal. Este señor Ardelio Vargas, que además está relacionado, y digo eso yo no lo informo, eso lo han dado a conocer diferentes investigaciones periodísticas, pero también las propias autoridades federales en su momento, de investigaciones que se tendrán que realizar con toda esta red que está relacionada a Genaro García Luna, entre ellos pues que ha sido su colaborador, fue su colaborador durante muchísimas administraciones. Y no estoy de acuerdo en esa estrategia. Ya la tocó a los que vivimos o hemos vivido, nacimos aquí en Puebla, conocemos, a lo mejor yo no tenía tanta claridad de cómo ocurrió la problemática en materia de seguridad, pero lo que sí sé es que nos dolió como sociedad, que se acrecentó prácticas que no se deseaban para ningún estado, para ningún municipio, pero mucho menos para Puebla. Entonces, fui muy clara, fui muy determinante a trabajar coordinadamente, sí, por supuesto. Las mesas de seguridad que el presidente de la República propuso desde el 2 de diciembre de 2018 en el municipio no se han dejado de realizar.
la seguimos haciendo, y los resultados que nosotros vamos teniendo como municipio, los operativos incluso en aquellos mercados que nunca se habían hecho, como en el Mercado Unión, como en la Cuchilla, como en la 46, con saldo blanco, pero además con buenos resultados, y completamente apegadas a derechos humanos, fueron gracias a la coordinación, fue gracias al trabajo con la Guardia Nacional, con la propia Fiscalía, del municipio, la Policía Municipal, pero también Gobernación y Normatividad, de manera coordinada, ¿no? Okay. Presidenta, me voy a ir un poquito más atrás. ¿Trabajaron juntos Barbosa y tú en la campaña electoral de 2018? ¿Tuvieron coordinación o ni se hablaban? No, sí nos hablábamos, sí platicaba yo con todos mis compañeros. Bueno, algunos ya venían de otras experiencias políticas, de otra trayectoria política, digamos, otros partidos también. Me toca ser la única en esta contienda, bueno, al menos en la capital, que es de las bases de Morena, de este movimiento social, que ha sido el más grande de América Latina. Pero como fundadora y como activista me toca participar, me toca tener esta oportunidad. En esta dinámica, pues algunos o las proyecciones no me daban tantas posibilidades. Yo era un perfil poco conocido, sin la experiencia en la política, al menos en esta política tradicional que tenemos todavía concebida, que yo hago mi esfuerzo para cambiarla, y muchas otras personas más, ¿no? Para cambiar esta dinámica. Pero fue menor, no fueron tantas mesas en las que yo pudiera participar. Se hizo una mesa de coordinación política, yo no fui parte de esa mesa. Entonces pues me tenía que enfocar en la capital y en lo que yo sé hacer, en el trabajo de campo, en el trabajo que he venido haciendo durante muchos años como brigadista. ¿Pero ahí no hubo desencuentros en esa campaña? No, Okay. pues más bien había afinidades con algunos otros compañeros o compañeras que probablemente traían más experiencia o más recursos. Entonces no tenía yo como mucha cabida o mucha posibilidad en eso. Sin embargo, pues seguimos trabajando, eso no fue motivo de ningún desencuentro. Dudas o cosas que sí generaron por desinformación, que algunos con intención o sin intención dieron a conocer. Hubo un momento en el que desde la campaña y ya después, entre esas, en la campaña y después, donde me relacionaban con muchos actores políticos de oposición, etcétera, cuando yo no pertenecía a ese grupo y al único político que conocía era al presidente o al candidato en ese momento a presidente, Andrés Manuel. Si era la persona con menos conocimiento, de repente querían imprimir por grilla una relación que no estaba. ¿Le llegaron al gobernador, al entonces candidato, con esas versiones y las compró? Yo creo que a él y a varias personas, a varios compañeros que estaban en la contienda, les llegaron con esos rumores. Pienso que muchos no sé si se las creyeron, sino más bien las utilizaron para pues como marcar el territorio. ¿Quieres tomar agua? No estoy. Nos dijeron que no lo invitaste a tu toma de protesta y que por eso lo tuvo que traer Jacob Polemski, ¿fue así? No, por supuesto que no. Yo invité a todos y a todas. Había perdido, pero estaba peleando en los tribunales todavía. Y lo invité, no, sí, por supuesto. Yo siempre me mantuve muy clara en mi postura. Había un proceso de impugnación. Por lo tanto, mientras no se resolviera esa parte, para mí había existido anomalías, había existido un fraude, y mi voto de confianza, por supuesto, era para mi compañero de partido, en este caso Miguel Barbosa, como el candidato a gobernador. Una vez que se definió, adopté la misma actitud que el propio presidente de la República. Nos corresponde, ya la institución dictó, ya resolvió, y a mí me corresponde como autoridad ahora ya electa
trabajar de manera coordinada con todas y con todos, sin con quien importar entonces colores. había sido la que había ganado en el tribunal. El mismo presidente Andrés Manuel dijo, no estoy de acuerdo, dio el comunicado, no estoy de acuerdo, pero, sin embargo respeto okay, las instituciones. La misma dinámica apliqué, además me parece que era lo correcto, por eso decía yo, la ciudadanía te pregunta si podrías trabajar con personas que no fueran de tu misma ideología, refiriéndose a de tu partido político, de tu color, etcétera. Y cuando ya eres electo, por eso he enfatizado mucho, eso no está a discusión, esa es tu obligación, ese es tu deber, sin importar las ideologías, trabajar de manera coordinada y resolver, dar los resultados y en esa misma línea continua. Presidenta, hay otra versión de esas muchas que dices que salieron en torno a esta tirante relación. Algunos barbosistas dicen que en realidad querías que el candidato a gobernador de Morena fuera Alejandro Armenta y usan como supuesta prueba de ello que integrantes de tu familia lo apoyaron públicamente a Alejandro Armenta. ¿Querías que fuera Armenta? ¿No querías que fuera Barbosa? Mira, aquí pasan dos cosas que es importante separar y precisar. Una, toda mi familia, mis hermanos, mi madre, yo, mis tías, mi abuela, somos también activistas, también somos parte de este movimiento social, de este movimiento de regeneración nacional, y cada quien tiene su derecho político, eso es parte también de su autonomía como personas, eso se respeta, entonces nunca cuestiono, siempre en la casa, en tu casa, en nuestra familia nos hemos acostumbrado a debatir, a construir esos consensos, a veces estamos de acuerdo, a veces no, sí. Nos damos orden también para tomar la palabra, no creas que nos la arrebatamos, sí. Y somos compañeros y compañeras, no hay jerarquía, no es mi mamá, no es mi abuela, sino compañera, a ver compañera, tu turno. Ese es nuestro estilo, es nuestra forma de convivir, pero además lo hacía mención porque ese es su derecho político que tienen ellos. En el caso de la segunda vuelta, por 2019. Llamarla así, en 2019, los compañeros y compañeras que levantaron la mano tuvieron una aspiración legítima, porque así son las reglas de este partido. A lo mejor en otros partidos políticos es otra la dinámica, pero en este puedes, es tu derecho, es tu posibilidad y se definirá. ¿Quién lo iba a definir? Pues el propio partido en función de los estatutos. Había dos posibilidades. Entre ellas, una es la encuesta, otra es que fuera una asamblea y en la asamblea estatal se definiera. Entre los propios consejeros y consejeras del partido, yo pertenezco al consejo estatal, sigo estando vigente. A lo que renuncié fue a mi encomienda como secretaria en el comité ejecutivo, secretaria de diversidad sexual, que son encargos voluntarios, por cierto, no recibimos remuneraciones. Bueno, antes no había prerrogativas, ahora tiene ya el partido, sin embargo no estaban destinadas para un sueldo o salario, era por convicción. En mi caso así sigue siendo también. Entonces tenían aspiraciones, podían hacerlo, podían levantar la mano, al final se definió. Yo nunca hice ningún posicionamiento a favor de uno o del otro o de la otra o de los otros. Siempre fue muy clara, me tocó ser compañera de ambos en la contienda previa. En ese momento cualquiera de los dos tenían, de los tres o de los cuatro o de los cinco que levantaron la mano, la confianza con militante. Iba a ser respetuosa de lo que se definiera o se acordara en el partido. Soy institucional, me considero institucional. Y no hubo por parte mía una preferencia. En esos momentos estaba yo más ocupada de lo que estaba pasando en la ciudad. Este vacío del gobierno estatal obligó a algunos otros, en el caso mío como presidenta municipal, a atender temas que no eran incluso de mi competencia o de mi demarcación municipal. Y no puedes decir no. Tienes que ver de qué manera, aunque no lo resuelvas tú con recursos o con inversión de esos recursos, sí con la gestión por lo menos, sí no soltar el tema si te llega a ti una solicitud de apoyo. Presidenta, sin embargo el gobernador parece ir en serio. Ahora mismo tienes a la Auditoría Superior del Estado indagando en tus cuentas y mantienes una disputa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el control de la seguridad en el municipio.
que él la quería, como ya mencionaste, para una recomendada de Ardilio Vargas. ¿Qué opinas de ello? ¿Le tienes miedo al gobernador? No, por supuesto que no. No le... Digo, no. porque la auditoría, aunque dice que no, depende de él. Es que yo creo en las instituciones. Sí. Mira, creo... a lo mejor esa es una característica de venir del activismo. Yo en todos estos procesos, en todas estas participaciones, una frase que me acompañó en esa dinámica era: nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Era una expresión a un sistema que le identificaba muchísimas fallas, no solamente a una persona. Pero cuando no tienes miedo de eso, cuando empiezas a creer que puede haber otra posibilidad, que las instituciones sí se pueden recuperar, sí se pueden fortalecer, sí pueden funcionar para lo que fueron creadas, te permite funcionar con cierta tranquilidad, ¿no? Con cierta esperanza, y te ayuda a no tener miedo. Por un lado. Por el otro lado, saber que haces las cosas bien, que las estás haciendo conforme marca la ley, que las estás haciendo con transparencia, con rendición de cuentas, que estás combatiendo la corrupción, tienes también completa tranquilidad de que por la vía legal no podrían encontrar una falla. Porque incluso aunque hubiera fallas técnicas, yo siempre soy de las personas que dice y que hace que tendrían que reconocerse y corregirse. Las mismas leyes, las mismas facultades administrativas te lo permiten, identificarla, reconocerla y corregirla. ¿Qué ha pasado cuando esas fallas técnicas no se reconocen? Se convierten en fallas éticas. O cuando esas fallas técnicas fueron intencionales, se convierten en fallas éticas. Esas sí no me las perdonaría yo por nada. Entonces, por esas dos razones, porque creo en las instituciones y porque sé que estamos haciendo las cosas bien, combatiendo la corrupción, siento tranquilidad de que va a dejar de utilizarse a las auditorías o a las fiscalías, a otras instituciones como garrotes políticos. Puede haber falla, sí, yo creería, esperaría, espero que no, insisto, por la vía legal no podría haber una sanción o una falla ni a mí como servidora pública ni a ninguno de mis compañeros o compañeros, al menos en estos procesos que nos están revisando. Entonces tengo confianza. Otro tema, ¿qué opinas de las encuestas de opinión que se han publicado sobre la percepción que tienen los poblanos acerca de tu desempeño? Las calificaciones, algunas han sido negativas. Me parece, no conozco con precisión los resultados de las encuestas. Yo trabajé 12 años en el INEGI, entonces para mí las metodologías que puedan aplicar son lo que tiene mayor representatividad en mi opinión, o en construir una opinión o tomar una decisión. No solo los resultados, sino cómo se obtuvo ese resultado. Muchos, sí, ¿no? Pero centrándome en la opinión pública o publicada, como fuera el caso, siempre son voces o expresiones que se tienen que considerar. Algunas son más objetivas, por supuesto. Cuando identifico las que son objetivas me interesa saber por qué. La mayoría van relacionadas a las necesidades esenciales, a las que son las principales demandas de la ciudad, que vienen para esta o para otras administraciones. Son todavía esos pendientes en los que estamos trabajando, entonces me parecen auténticas en algunos casos o posibles a considerar objetivamente. Algunas otras, que también es importante en estos análisis que me corresponde hacer, tienen una intención política, tienen la intención de desacreditar no solamente a quien está al cargo, sino a todo un proyecto. Es parte de esa política tradicional en la que te decía hace rato, me esfuerzo y sé que muchas compañeras y compañeros también se esfuerzan para cambiar esa política desgastante y aquilosada que no nos deja. 3 preguntas. Independientemente de los obstáculos naturales que tiene la administración, ¿tú crees que has fallado en algo? Y cito la comunicación de Claudia con los poblanos. Y si tú crees que has fallado en otras cosas, también. Yo pienso que nuestras áreas de oportunidad han sido la manera en la que, justo como lo mencionas, comunicamos, informamos las acciones que el gobierno está obligado a hacer. Las hemos venido realizando, pero probablemente una de nuestras dificultades o nuestra área de oportunidad era hacerla llegar oportuna, puntual y constantemente a la ciudadanía, sobre todo para que ejerzan todavía con mayor amplitud estos derechos y estos servicios que brindamos.
¿Qué ha sido muy complicado? Te decía desde un inicio, la participación ciudadana, ponernos de acuerdo, sentarnos y escuchar las opiniones, las voces, construir ciudadanía, ese es el reto. Ese ha sido un proceso muy lento. ¿Sí seguiría yo decidiendo esa vía? Sí, porque creo que eso va a ayudar a romper muchísimos paradigmas de estereotipos de cómo hacer un gobierno eficiente, de cómo hacer un gobierno eficaz y de cómo combatir sustancialmente la corrupción. Presidenta, viene un proceso electoral intermedio y tú tienes chance de buscar la reelección. ¿La vas a buscar? Bueno, yo lo he mencionado ya todo el tiempo. No has dicho sí, no. Que me estoy concentrada en el encargo que ahora me han conferido. Ya he comentado que soy institucional en el sentido de que tenemos que pasar o esperar las definiciones que el propio partido haga. Es un derecho ganado, por supuesto, el proceso de reelección es un derecho ganado. Si tuviera que ocurrir, si yo no fuera presidenta municipal, estaría a favor de ese proceso. ¿En qué sentido? Objetivamente, los gobiernos municipales tendrían que estar alineados al mismo tiempo que duran los estatales y el federal, solamente por una cuestión de coordinación. Pero también representa un ahorro significativo. Estos procesos intermedios al final van a representar un desgaste social, pero también un desgaste económico que podríamos evitarlo, ¿no? Siempre con algunos otros mecanismos de consulta ciudadana para saber la aprobación y el rumbo que está teniendo quien está acatando el mandato del pueblo, pero en algún momento yo creo que tendrán que alinearse. Ahora es un derecho ganado, hay que esperar los tiempos, eso sí, y yo seguiré concentrada. Aún no decides. Yo en estos momentos estoy concentrada en las funciones. La última pregunta que va ligada a lo que decías, la última. Nunca he escuchado a un presidente que no se queje de que 3 años es muy poco para ponerle un sello a una ciudad o hacer algo realmente relevante por la ciudad. Pues 3 años, ¿también crees que son pocos? ¿Quieres más tiempo para seguir haciendo cosas por la ciudad? Como ciudadana. No, como gobernante. No eres ciudadana, eres gobernante. Estás ahí. Es que te quiero decir, como ciudadana lo he pensado. Como autoridad ahora, con la experiencia, con lo que observo, lo confirmo, lo compruebo. Tienen que estar alineados el tiempo que dura un gobierno municipal con un estatal y con un federal. Es decir, sí tendría que ser por lo menos el mismo tiempo. Ahora son 6 años para el gobierno estatal, 6 para el federal. Tendrían que estar así alineados los municipios. No es poco tiempo para dejar un sello, sino para realmente hacer acciones con una proyección, con una visión estadística. No debemos de actuar ningún gobernante pensando en lo que me va a dar una buena imagen como político, sino haciendo acciones que sean sostenibles y que le permitan a las siguientes generaciones tener una mejor calidad de vida, pero además que le permitan a las siguientes administraciones enfrentarse a menos problemáticas que las que nos tocó enfrentar a nosotros. Es decir, yo aspiro a que cuando me toque pasar la estafeta, el tiempo que dure esta encomienda, cuando me toque pasar la estafeta a quien siga en la administración, tenga menos problemáticas que las que me tocó enfrentar a mí. Sería mejor pasarla en 2024. Siempre va a ser mejor lo que nos permita, el tiempo que nos permita tener una mayor coordinación y una mejor distribución de esos recursos, o menor desgaste. Gracias.